Tech Sounds presenta Con su permiso. Con su permiso, soy Beata Boina y hoy vamos a hablar sobre Afganistán. Las misiones mal definidas tienden a eso, a alargarse. Si tú no sabes exactamente a qué vas y cuándo te darás por cumplida tu misión, te vas a alargar. Afganistán es el cementerio de los imperios. Fracasaron ahí los británicos, fracasaron los rusos durante la Unión Soviética, parece que fracasaron también los estadounidenses. ¿Hasta dónde estuvo gastando Estados Unidos en el país y hasta dónde lo estuvo haciendo en la ocupación? Me acompañan en esa conversación el embajador Miguel Ruiz Cabañas y Héctor Villarreal. Bienvenidos los dos a este espacio, con su permiso. Me alegro mucho que tenga ocasión de estar con ustedes y obviamente saludos a nuestra audiencia, que estoy segura que va a escucharnos con mucha atención, porque el tema de Afganistán durante las últimas 3 semanas es un tema que no baja, se puede decir, de las primeras planas de los periódicos internacionales, y también ha tenido su presencia en los debates en México. En una conversación en la cual participé, la verdad es que escuché una opinión muy cierta. Afganistán es el cementerio de los imperios. Fracasaron ahí los británicos, fracasaron los rusos durante la Unión Soviética, parece que fracasaron también los estadounidenses, que después de 20 años de estar en Afganistán, pues han salido de este país el 30-31 de agosto, los últimos 2 días de presencia estadounidense en Afganistán. Y hoy en día se puede decir, en esta semana ya tenemos el nuevo gobierno afgano con la preponderancia de los talibanes. Hay muchas preguntas que surgen a raíz, obviamente, de la situación en Afganistán. Lo podemos analizar desde diferentes perspectivas. Y me gustaría, antes de pasar a preguntas, a pasar, digamos, a dimensiones que se pueden analizar, sus primeras imágenes, opiniones, o sea, lo primero que se viene en mente cuando hablamos de Afganistán. Miguel, Héctor. Beata, yo creo que lo primero que nos viene a la mente es esta imagen que tú mencionaste de el fracaso de los imperios. Lo que pasa es que también creo que han sido fracasos muy distintos y diría también por distintas razones. Una cosa fue el Imperio Británico en el siglo XIX, que estaba tratando de meter orden básicamente para cuidar su dominación de esa época, de lo que era todo el Indostán, lo que era Pakistán, India, todo esto. Y estas tribus le causaban algunos problemas, porque son tribus que han vivido pues, literalmente en las montañas toda la vida. Hay países, cuando los países muy montañosos son países muy difíciles de dominar. Me viene otro ejemplo a la mente. En Europa, un país chiquito, Albania siempre ha sido un país también muy difícil de dominar y tiene mucho que ver con las condiciones incluso geográficas, morfológicas del país. En cambio, la Unión Soviética pues, estaba tratando de extender su imperio literalmente territorial y encontró muchísimas dificultades en esa época. En cambio, Estados Unidos, yo creo que su error fue principal no salirse a tiempo. Hay que recordar que Estados Unidos, la Unión Soviética entró invadiendo. El tema se trató en el Consejo de Seguridad, hubo veto, el tema se fue a la Asamblea General y por amplia mayoría, amplísima, la Unión Soviética fue condenada por su invasión a Afganistán y así se repitió muchos años. En cambio, Estados Unidos entra a Afganistán ejerciendo el derecho a la legítima defensa, artículo 51 de la Carta. Y el problema es que en México, diríamos, se engolosinaron con el tema. Una vez que habían completado la misión de desmantelar los campos terroristas y literalmente hacer caer al gobierno talibán por su responsabilidad en esos temas, Estados Unidos decidió quedarse. Tenían la autorización del Consejo de Seguridad para ejercer derecho a la legítima defensa, pero no para quedarse indefinidamente. Y eso creo que desaprovecharon esa oportunidad. La volvieron a desaprovechar cuando entró Obama, que se pensaba podía haber un cambio importante en la política. No, Obama le apostó todavía, yo diría, el doble. O sea, se dejó llevar por la idea de que si llevaban a 100,000 efectivos el número de estadounidenses tropas, con eso iban a lograr dominar al país. Y ahí se equivocaron. Se volvieron a equivocar cuando una vez que ejecutaron a Bin Laden, era un pretexto perfecto para salirse y tampoco se salieron. Continuaron. Lo que uno se tiene que preguntar es, ¿por qué? Bueno, pues porque las misiones mal definidas tienden a eso, a alargarse. Si tú no sabes exactamente a qué vas y cuándo te darás por cumplida tu misión, te vas a alargar.
Y eso fue lo que pasó en Estados Unidos. Yo sé que muchas personas dicen, pero ¿cómo es posible? Gastaron, unos dicen $1 trillón, otros $2 trillones. Pues lo tengo que decir. ¿Por qué? Porque la guerra se entregó a contratistas. Había más de 16,000 contratistas, cifras del Congreso de Estados Unidos, haciendo pues algún tipo de servicio o negocio, y eso pues seguía el financiamiento. Entonces, yo creo que hay una razón ahí para por qué se continuó la guerra, la enorme presión en el Congreso, la enorme presión que significaban estos miles y miles y miles de contratos para empresas que pues están en el sector de la defensa. No todas producen cañones, muchas producen equipos, producen muchas cosas, pero el contraste, Beata, ahí sí es muy importante subrayarlo. O sea, si hubieran sido $1 trillón gastados en la población de Afganistán, probablemente todavía estarían ahí todos y estarían probablemente muy contentos, una parte importante, o si no mayoritaria, pero no se los gastaron en Afganistán, se los gastaron en la ocupación, que no es lo mismo. Y eso, a la hora que salen, pues no le dejó una gran herencia al país. A mi modo de ver, los talibanes, su futuro no está asegurado, porque ahora pues pueden empezar pues las dificultades entre ellos. Sí, es cierto. Ese tema, si quieres, Miguel, lo tocamos en un momento. Sí. O sea, ¿cuál va a ser el futuro de Afganistán? Que es obviamente una gran pregunta, un gran signo de interrogación, sobre todo frente a lo que pues estamos viendo hoy en día, un nuevo gobierno. Pero efectivamente, o sea, el gasto que han tenido los Estados Unidos en Afganistán que mencionas, esas cifras extraorbitantes, se puede decir, que nos darían al día o $150 millones o $300 millones, dependiendo si tomamos la suma de $1 trillón o $2 trillones, o sea, algo impresionante. Y efectivamente los mismos estadounidenses reconocen que han cometido muchos errores. Hay un informe muy conocido de un inspector precisamente que estaba encargado de evaluar la operación de Afganistán y enumera diferentes, o sea, muchísimos fallos en estrategia, en forma de gastar el dinero, en personal, o sea, disputas, digamos, entre diferentes grupos, no cabe duda. Pero lo que más me llamó atención precisamente en ese tema, en ese informe que se publicó, pues justo cuando se salían los estadounidenses de Afganistán, es lo siguiente: una equivocada evaluación del tiempo que va a llevar cambiar las cosas en Afganistán, ¿no? Y eso fue de los aspectos, yo diría, más relevantes. Ahora bien, Héctor, a ver, tus primeras opiniones, percepciones del tema. Tú vienes del campo económico, pero obviamente pues en México es difícil escaparse, incluso se puede decir, del tema de Afganistán, porque pues efectivamente es el tema que domina durante las últimas tres semanas. Mira, a mí me gusta mucho, Beata, el análisis que hace Miguel, se lo agradezco. Pareciera, y un poco más desde la perspectiva económica, que los objetivos nunca estuvieron claros. Es decir, al principio sí existe una motivación de por qué hacer esta invasión a Afganistán, tema ya muy, muy discutido. Van pasando los años y pues pareciera que los objetivos se iban diluyendo. Fue muy costoso. Voy a hacer una pequeña precisión. Se habla de que se gastaron a lo mejor 1 o 2 billones de dólares. Nada más tener cuidado por no llamarles trillones, porque luego aquí se nos va a confundir todo el mundo. Pero es un dineral, pues estamos hablando de millones de millones. Entonces, es mucho dinero. Si pensamos esto en términos del PIB de México, se pudo gastar Estados Unidos en este periodo más de todo nuestro PIB de un año. O sea, es muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero para estas escalas. Creo que el discurso del presidente Biden no ha terminado de contextualizarse y yo sí veo, curiosamente, más rompimiento con lo que se decía con el presidente Obama. De alguna forma hay algunos argumentos mucho más finos, mejor esgrimidos, de lo que decía Trump. O sea, ¿qué tanto queremos gastar aquí? Existen otra serie de prioridades. Pareciera algo que no me termina de gustar, que se ha dicho últimamente por el lado de Estados Unidos, es pues la población afgana no nos respondió. Pero Miguel hacía
hay pues una liga muy importante, hasta dónde estuvo gastando Estados Unidos en el país y hasta dónde lo estuvo haciendo en la ocupación. Entonces, pues a lo mejor por eso el apoyo no era tampoco demasiado grande. Ahora, pareciera que de repente se nos presenta una nueva geopolítica, donde Estados Unidos dice, a ver, pues Europa, y esto me recordó algunas de las cosas que decía Trump, pues tú no estás gastando lo suficiente en defenderte y pues Afganistán está mucho más cerca de ti que de nosotros. Y pues rusos a lo mejor también tienen que ponerle atención al asunto. Chinos, pues a fin de cuentas ustedes están relativamente cerca de ahí. Y yo me quiero poner a dedicar mis recursos a este gran programa de infraestructura interna, que es una discusión muy fuerte en Estados Unidos y que pareciera ser más atractiva para los legisladores americanos, para los votantes en Estados Unidos, y me parece que hay un efecto ahí presente. Sí, yo creo, Héctor, estás tocando aquí un punto muy importante, ¿no? O sea, el cambio de las prioridades de los Estados Unidos es un hecho. Y lo estamos viendo desde prácticamente el segundo mandato, yo diría, de Barack Obama, en términos de política interna también y sobre todo en términos de política internacional. Y en ese contexto, pues Afganistán se sale un poco, se puede decir, de las prioridades de los Estados Unidos, que obviamente en su momento pues era guerra contra el terrorismo y luchar contra el terrorismo. Pero es cierto también que los Estados Unidos durante esos 20 años han aprendido a luchar contra el terrorismo pues, en su propio país, ¿no? Protegiendo, se puede decir, las fronteras de la llegada y de los ataques de los terroristas. Los terroristas hoy en día están en muchas partes del mundo, no fue solamente Afganistán. Han estado en Siria, han estado en Medio Oriente en general, pero han estado también en Yemen, han estado en Somalia, en fin, muchas partes del mundo. Eso no significa que pues, hay que ir a cada uno de esos países para luchar contra el terrorismo. Pues lo que han hecho los Estados Unidos es básicamente reforzar sus capacidades internas para luchar contra el terrorismo desde dentro. Y yo creo que en ese sentido, pues, pueden estar bastante tranquilos hoy en día los estadounidenses frente a los posibles ataques terroristas y a este miedo que obviamente existe en la región de que el Afganistán se vuelva a convertir en una especie de santuario del terrorismo. Ahora bien, hay un punto súper importante. Los Estados Unidos dejan ese problema a la región y a los países vecinos. Y aquí están los dos importantes, que es China, que tiene frontera directa con Afganistán, por una parte, y por ahí movimientos también extremistas en China, precisamente, que han sido de alguna forma apoyados en su momento también desde el territorio de Afganistán, y por otra parte, pues Rusia, que a través de Asia Central, pues es vecina directa igualmente de Afganistán, y ya una vez, pues, tuvo ocasión de experimentar qué significa Afganistán. Entonces, sí hay un tema geopolítico, hay una nueva geopolítica en la región, una región que empieza a dejar de interesar a los Estados Unidos por el tema del terrorismo, el primer punto, y segundo punto, por el tema económico y sobre todo energético, ¿no? Afganistán está como en el cruce un poco entre, digamos, Medio Oriente, Asia Central y Asia del Sur, pero pues hoy en día cuando vemos toda esa crisis que está ocurriendo en Afganistán en esa región, pues la verdad es que las bolsas no reaccionan, ¿no? O sea, no hay un efecto Afganistán frente a los temas económicos por quizás un impacto en la inestabilidad de la región, porque el tema del petróleo, el tema energético ya no le importa tanto a las principales potencias, que es básicamente los Estados Unidos. Entonces hay un cambio obviamente de geopolítica, y en ese sentido pues las prioridades de los Estados Unidos hoy en día pues están en Asia, pero más lejana, en China sobre todo, y pues gastar tanto dinero pues no tiene caso, ¿no? Ahora bien, es digamos, el ocaso del imperio. Hoy en día lo podemos decir, Miguel, como tú. Yo lo dudo mucho. Mira, lo que está ocurriendo me recuerda mucho un libro de Paul Kennedy, The Rise and Fall of Great Powers, que básicamente es la historia económica y militar del año 1500 al año 2000. Y la tesis fundamental es que los imperios caen por un fenómeno overextension, precisamente estar gastando y mantener la extensión territorial, gastando mucho dinero que se podría dedicar a mejores fines. Entonces, yo creo que aquí Estados Unidos tiene una gran oportunidad. Ya mencionaba Héctor el tema del plan de infraestructura.
Yo lo diría sí, pero en términos modernos, que no nada más es puentes y caminos No y profiar, empresas, sino es la reeducación de la clase media estadounidense para prepararla para la verdadera nueva economía, cosa que sí han estado haciendo los chinos, lo han estado haciendo un poco como también los japoneses, algunos otros países europeos. Entonces, Estados Unidos, al replegarse territorialmente, evita el error histórico de la overextension y se puede dedicar más a desarrollar sus propias capacidades internas. Es como ese movimiento de sístole, diástole. Entonces se va contra el sí, pero tiene la enorme, su capacidad económica está ahí y la capacidad de transformación está ahí. No solo la diplomacia, la economía internacional en muchos sentidos sigue dominada por Estados Unidos, sobre todo por el sistema monetario y financiero internacional. Entonces yo creo que Estados Unidos puede aprovechar todos esos recursos para invertir en su población. Si lo logra, veremos Estados Unidos por muchas, muchas décadas. Y yo, lo personal, por supuesto que deseo que eso sea lo que ocurra, porque, entre otras cosas, pues sí se acuerda, ¿no? México es vecino de Estados Unidos. Entonces, si a Estados Unidos le va mal, a México le va peor. Si a Estados Unidos le va bien, no necesariamente a México le va bien, a menos de que lo sepamos aprovechar. Sí, en ese sentido también yo creo que se ha visto en ese contexto de Afganistán, de que los Estados Unidos es un gran estabilizador en diferentes partes del mundo, ¿no? Así es. Y la verdad es que en Afganistán, en esa región, hemos visto cómo puede ser, digamos, el mundo cuando desaparecen los Estados Unidos. O sea, puede ser un caos, ¿no? Quizás es una metáfora un poco exagerada, pero imagínense que en ese momento desaparecen los Estados Unidos, o sea, le iría mal a muchos países en el mundo, no cabe ninguna duda, y tendríamos una época de pues, unos ajustes muy fuertes, muy feos, yo diría incluso. Se ha creado un vacío, Beata y Héctor. Ese vacío lo tienen que resolver las potencias alrededor, que son China, Rusia, no hay que olvidar a la India, Pakistán, los que están ahí. A todos les va a costar un poco más. Pero no hay que olvidar que tanto a China como a Rusia, el tema del islamismo no es algo con lo que comulguen. Tienen los dos problemas serios con el Islam y sobre todo con el Islam radical. Entonces, yo creo que China va a negociar con Afganistán, pero va a negociar diciendo, de ninguna manera se te ocurra permitir que grupos radicales se crucen la frontera o hagan cosas en contra de nuestra. Y los rusos exactamente igual. Están contentos de que se fue a Estados Unidos. Deben estar muy preocupados de que se fue a Estados Unidos. Así es, aunque públicamente nunca lo van a reconocer, no cabe ninguna duda. Pero sí, el tema de qué va a pasar con Afganistán, ¿no? O sea, es una gran preocupación para los países de la región. Obviamente, no solamente para los países de la región, es también una crisis humanitaria, porque no olvidemos que 18 millones de afganos pues se encuentran en una situación de necesidades humanitarias, pero inmediatas básicamente, por una parte, y por otra parte, pues hay ese temor por la cuestión de los derechos humanos, porque ya sabemos, en los 90 los talibanes no han dejado buenas experiencias, entonces, ¿cómo va a ser el mundo de los afganos pues a partir del gobierno de los talibanes? No hay señales como que bueno, muy positivas, pero bueno, estamos dentro del islamismo pues radical, aunque yo siempre digo, no, los talibanes ahora no es lo peor que le podría pasar a Afganistán, hay más radicalismos incluso, ojalá no ganen esos radicalismos más extremos, pero en fin, ¿qué va a ocurrir con Afganistán? ¿Cuáles son las perspectivas? O sea, económicamente hablando, por ejemplo, Héctor, ¿cómo tú lo ves? Un país, digamos, que sale de una ocupación, pierde, o sea, importantes ingresos a raíz también de la salida de los estadounidenses. Se calcula que como la pérdida de 5% del crecimiento del PIB, o sea, es una transición fuerte y dura. Incluso pudiera ser bastante más grande, digo, porque con todos estos contratistas, lo que hablábamos al principio, el flujo por el lado de la demanda, lo que se te va a caer, aún no invirtiendo en infraestructura, no haciendo cosas que les hubieran gustado ver, yo creo que no van a ser menores, Beata. A mí me parece, y me gustó algo que estabas diciendo, los talibanes no son lo peor que le pudieran suceder a Afganistán. Esa es una tesis bien interesante. No lo sé. Lo que sí creo
es que probablemente sean unos talibanes más moderados con respecto a lo de los 90. Que ese va a ser un problema, yo no sé si les causa un rompimiento, que tengan un problema de cohesión entre ellos, porque si la facción más radical de estos grupos termina imponiéndose, vendrán muchos problemas económicos por añadidura. No va a haber flujos, no va a haber inversiones, y creo que esto los vuelve más vulnerables. Ahora, a mí me llamó la atención algo que decía Miguel, y creo que esta es una oportunidad para nuestro país. O sea, hoy por hoy, pues Estados Unidos yo creo que sigue siendo esta gran economía en el mundo. La otra es China, pero con características muy diferentes. Incluso ahorita China empieza a presentar problemas estructurales que habrá que ponerles atención. Falta de mano de obra, tiene un sector privado muy endeudado, tienen que empezar a liberalizar algunos servicios financieros, el gobierno se había hecho de recursos reprimiendo los rendimientos sobre los ahorros de la población, que con una población envejeciendo tan rápido, pues ya hay mucha presión de la gente a decir, no me hagas eso. O sea, China trae su propia lógica. Y hay un dato que yo creo que es relevante. Yo no sé si es el ocaso del imperio estadounidense, yo no lo creo tampoco, pero para medir, sé que estamos en un rebote después de la pandemia, lo que va a crecer Estados Unidos este año es más o menos equivalente a todo el PIB de México. O sea, de ese tamaño es eso. Ahora, a mí me parece que un Estados Unidos volteando a ver más a la región, esto es una gran oportunidad para nuestro país. Yo no me atrevo a decir qué va a pasar en 50, 60, 70 años. Creo que se va volviendo muy complicado hacer predicciones de largo plazo. Pero vamos a 20 años interesantísimos, donde toda la región latinoamericana va a pasar por una transición demográfica muy acelerada, una transición que también está ocurriendo en Estados Unidos, donde los mercados laborales, ya Miguel hablaba de esta educación, de cómo subirse, cómo ayudar a la clase media a que pueda subirse todos estos cambios tecnológicos, a que aproveche lo que viene. Ahí podemos hacer política pública muy interesante. Sí, ¿no? En ese sentido, o sea, en ese sentido podríamos decir que bien que los Estados Unidos cambian sus prioridades, se puede decir, se salen de los frentes que se estaban ahí ocupando, y, o sea, que volteen hacia la región, ¿no? O sea, también cada país debe analizar... Hacia la región en general, Beata, y hacia nosotros en lo particular. O sea, a mí me recuerda mucho lo simbólico que fue cuando llegó el 11 de septiembre de 2001 y todos estos planes que traía el entonces presidente Fox con el presidente Bush, y que pues de repente Medio Oriente se volvió prioridad de Estados Unidos, y pues a lo mejor es una oportunidad 20 años después de decir, pues vamos a replantear esto con un ángulo regional. No me malinterpreten, yo le deseo a los afganos puras cosas buenas, y lo digo de corazón, pero el que cambien las prioridades de Estados Unidos, un enfoque regional, el que le metamos a estos temas poblacionales, me parece que como país es una oportunidad de oro. Sí, muy buen punto. La verdad que no siempre nos atrevemos a ver esos puntos porque queremos ser políticamente correctos, pero yo creo que es buen punto. O sea, sí hay que ver, o sea, quizás no regresamos al punto de partida de hace 20 años, o sea, no cabe duda, porque por ahí está China, por ahí está toda la problemática asiática, donde los Estados Unidos se han volcado en esos últimos tiempos, pero no cabe duda que es quizás una oportunidad para rehacer esas relaciones. A ver cómo tú lo ves, Miguel, porque México pues es una pieza importante en Coincido plenamente con Héctor. Ya ha pasado otras veces en la historia. En los 30 del siglo pasado, Estados Unidos tuvo un acercamiento muy importante a América Latina en vísperas de la Guerra Mundial. Ese era el contexto. Hoy lo que trae Estados Unidos es una enorme competencia con China en todos los órdenes: económica, tecnológica, estratégica, y ya puede darse precisamente el interés de Estados Unidos de tener un acercamiento económico con América Latina. No hay que olvidar
que la mayor parte de las grandes economías de América Latina ahora tienen más relaciones comerciales con China que con Estados Unidos. Entonces no le va a ser fácil a Estados Unidos recuperar ciertos espacios. Pero si Estados Unidos hace ese movimiento de concentración en su propio país, eso va a tener enormes positivas repercusiones en América Latina, que si sabe aprovechar con un nuevo diseño estratégico, serán yo creo, muy bienvenidas en América Latina. No lo dijo exactamente así el presidente López Obrador cuando hizo su discurso hace como un mes, pero López Obrador está diciendo tengamos más acercamiento económico a Estados Unidos porque en esta competencia con China, a Estados Unidos y América Latina nos conviene acercarnos. Nada más en ese sentido estoy de acuerdo con el presidente López Obrador. Sí, además yo creo que hay que insistir también en un tema de corto plazo, porque lo que estamos comentando es de alguna forma, se puede decir mediano plazo, pero de corto plazo. México está en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el tema de Afganistán, pues ahí está, queramos o no, ahí está, ahí ha estado. Además, México ha optado por admitir a 300 dar asilo a 300 afganos que ya han llegado, casi 300 afganos que ya han llegado y afganas que han llegado a México. Entonces, ¿cuál es la posición? ¿Cuál es el papel? ¿Cómo tú ves ese papel, digamos, de México en el Consejo de Seguridad frente a Afganistán? Miguel, que has estado pues trabajando mucho los temas de diplomacia multilateral, como en su momento subsecretario, obviamente, dedicándote a esos temas. Mira, yo creo que México está muy preocupado precisamente por el vacío y está apoyando mucho la acción de Naciones Unidas, el discurso de Antonio Guterres de que ahora lo que era un problema de Estados Unidos, ahora es un problema de toda la comunidad internacional y de que no hay que dejar solos a los afganos, hay que ayudarles con asistencia humanitaria, por supuesto, pero también con un pacto donde se cuiden precisamente los temas de terrorismo, se cuide la seguridad regional y que realmente no se vuelva un foco de inestabilidad en la zona, sino más bien un foco de pacificación. No hay que olvidar, solo un tema, un indicador. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU alimenta hoy a la tercera parte de la población afgana. La tercera parte de los afganos comen literalmente gracias al Programa Mundial de Alimentos. De ese tamaño son las necesidades humanitarias para ese país. Es un país de 38 millones de habitantes, para darnos, digamos, la idea. 14 millones de personas las alimenta diariamente el Programa Mundial de Alimentos. Y así te podría mencionar pues otros programas de los que son absolutamente indispensables. Entonces México desde luego apoya que Naciones Unidas permanezca, digamos, con mucha atención al país, a la zona. Hay preocupación precisamente de la reacción de temor o miedo que están teniendo los europeos y hay que buscar solidaridad. A mí me parece un excelente gesto que México tuvo de traer algunas personas refugiadas, no es una cantidad importante, es básicamente simbólica, pero México puede ayudar en ese sentido, ojalá y se pueda seguir así. Hay que recordar que nosotros no tenemos una embajada en Kabul, nuestra embajada más cercana está en Teherán, en Irán, que es la que lleva las relaciones con Afganistán. A raíz de lo que estamos justo comentando, yo creo que eso debería ser la pregunta de la semana, tomando en cuenta pues ese tema de Afganistán. ¿Debería México aceptar a más refugiados de Afganistán? ¿Qué piensan ustedes? A ver si nos responden en esa pregunta de la semana, sí o no. Nuestros invitados, Miguel, pues está a favor obviamente de este gesto mexicano. Héctor, a ver cómo tú orientarías a nuestra audiencia. A ver, creo que sentimientos encontrados, Berta. A mí también me gustó mucho la parte simbólica. Yo creo que incluso de repente uno puede ser muy cínico. Científicas, vengan todas las que quieran. Científicas, ingenieras, matemáticas y todo, pues, por supuesto. Yo creo que deja un sabor raro que tenemos esta apertura que no deja de ser muy vistosa, coexistiendo con el problema de la frontera sur y las imágenes que hemos estado viendo. Entonces, pues ahí creo que es de donde surge la tensión. Pero una apertura cultural y el poder seleccionar este perfil de migrantes, pues ciertamente es muy atractivo. Sí, muy interesante tu comentario. Yo creo que nos lleva a su vez a retomar la pregunta de la semana pasada.
que nos va a reflejar esa pregunta, pues las contradicciones también que existen en la política mexicana interna e internacional. Fue la siguiente la pregunta anterior. ¿Usted en general cuando escucha al presidente Andrés Manuel López Obrador en el informe o en la mañanera le cree o no le cree? 3.9% respondió que sí le cree, 96.1% no le cree. Entonces, pues sí, hay muchas tensiones, muchas contradicciones que se reflejan precisamente también en ese contexto de Afganistán, no cabe duda, pero pues al fin y al cabo, pues aquí llegaron esos 300 afganas, niños, adultos, niñas que pues han encontrado su refugio. Y yo creo que seguiremos con ese impacto que tiene la política de Afganistán y Afganistán en general en las relaciones internacionales y en particular también en México, ¿no? Que como digo, a pesar de la lejanía, sí hay muchos elementos que combinan, muchos elementos que unen o muchos elementos que pueden influir incluso en las futuras relaciones de México, de América Latina con los Estados Unidos. Para finalizar, Miguel, Héctor, si quieren añadir algún comentario de conclusión. Mira, yo creo que el tema de Afganistán va a seguir en la agenda internacional mucho tiempo, ¿sí? Hay que, de acuerdo a las lecciones del pasado, no hay que descartar alertas que tengan que ver literalmente con actos terroristas. Eso va a forzar a una mayor cooperación de México y Estados Unidos en evitar que el territorio de México sea utilizado precisamente para el paso de posibles o potenciales amenazas terroristas. Nunca ha ocurrido en la historia y por algo es. O sea, quiere decir que ha habido una buena cooperación. Entonces, eso creo que es muy importante mantenerlo. Creo que México también tendrá que estar muy atento. Hay un tema que se menciona poco porque el mercado está caído, pero el mercado del opio y de la heroína, Afganistán es por mucho el principal proveedor de opio en el mundo y eso lo controlan ahora los talibanes. Entonces ahí va a tener que haber una negociación, yo no lo descarto, con Europa, con Estados Unidos, para evitar que esa producción llegue a todo el mundo. Entonces, es un tema importante para México, dado que nosotros, desafortunadamente, también se produce, se cultiva heroína, se cultiva amapola, se produce opio y se produce heroína. Entonces, son temas que, aunque no queramos, nos unen y tenemos que estar ahí en esas discusiones para tratar de controlar un problema que a México le ha causado muchos problemas. Ahora en México la producción está caída por el fentanilo, pero eso también va a afectar la estabilidad de ese país en los próximos meses. Muy bien, Héctor. Mira, muy rápido y un poquito en abstracto, yo creo que una de las lecciones que nos dejan los últimos 20 años en Afganistán es la importancia de las instituciones. Cuando tú tienes una ocupación de este tipo, pero en paralelo no se desarrollan instituciones de todo tipo, el tejido pues siempre queda débil. Y me parece que es una lección que es extrapolable a todo lo que estamos viviendo en el país ahorita. La democratización no es un proceso fácil, no cabe duda, y Afganistán nos demuestra que puede fracasar, incluso después de 20 años, digamos, de este paraguas. Insisto, pero porque no invirtieron en el país, Beata, no invirtieron realmente. Es cierto, la disproporción entre lo que se gastó, digamos, en la ocupación, en las fuerzas militares, en armamento, frente a lo que se gastó en mantenimiento de las instituciones, estabilización de las instituciones, pues es enorme. Entonces, eso no cabe duda, ¿no? Así que seguiremos pendientes de Afganistán. Con eso finalizamos esta edición de nuestro podcast. Cuídense mucho, síganos, comenten, pregunten. Y con su permiso nos despedimos hasta la semana siguiente. Gracias y hasta luego. Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios. La experiencia del cliente o del usuario es cada vez más importante. El podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistentes de producción, María Guadalupe Monroy y Marcela Amezquita. Productoras de Con su Permiso, Luz María Ávila y Cintia Coca. Diseño, Ángel Gómez y Daniela Solís. Postproducción, Max Pérez.
Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con su permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.